Buenas noches, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Hoy tenemos nuestra ponencia número 6. Hoy es 21 de julio. ¿Ya? Déjenme corroborar el grupo de WhatsApp de nuestro seminario y para no ver si no me he equivocado con el tema de nuestra clase, nuestra charla 5. Déjame corroborar. Les envié el enlace del tema de la música. El 6, sí. La 6 rectifico. Porque el enlace 5 ya lo envié ya. Hoy es 21 ya de julio. Nos estamos acercando a las últimas dos ponencias. Que sería el lunes 24 y el viernes 28. Si Dios quiere, el próximo viernes 28 voy a hacer la ponencia con el pastor Roberto Valenzuela, ¿ya? Pastor de nuestro ministerio, Plan de Vida, Templo Bethesda de los Nogales. A algunos de ustedes por WhatsApp les avisé de que vamos a grabar algunos días con ustedes para que participen, ¿cierto? Y compartan también algunas de sus experiencias sobre los temas que hemos estado tratando. Le agradezco a todos ustedes por las preguntas que han enviado al grupo con respecto a todo lo que hemos ido tratando, sobre todo este mes. Bueno, el mes anterior igual, muchos de ustedes me enviaron sus preguntas, sus consultas. Sé que es imposible en tan poco tiempo abarcar a veces todos los temas que uno quisiera, pero la idea es provocar en nosotros hambre de la palabra del Señor. Quisiera enviarle un saludo a todos ustedes. No todas las veces lo hago, pero ahora lo voy a hacer. Tengo aquí la lista de que somos casi 33 los que están en el grupo, ¿cierto? Alexander, mi buen amigo que hoy día está de cumpleaños, le mandé un saludo a mi amigo y quedé debiendo completo ahí para festejarlo cuando vuelva de su viaje. Creo que anda en Argentina por temas de trabajo, pero le pedimos al Señor que bendiga la vida de Alexander. Saludos al pastor Carlos Mantilla, a su esposa, la pastora Katy, ¿cierto? A toda la familia de nuestro hermano Ricardo Vidal, que están también participando, nuestro hermano Eliezer, nuestra hermana Flor, nuestro hermano Gabriel, o Gabo, como le conocemos los que somos más cercanos, nuestra hermana Sandra, nuestro hermano Marcelo, nuestra hermana Minerva, nuestro hermano Oliver, nuestra hermana Cecilia, Paula, ¿cierto? Pastor Ángel, pastora Rebeca, pastor Roberto, nuestra pastora Ingrid, hermano Calderón, Pedro Calderón de Sorno, hermana Pilo, pastora Tabita, la pastora Victoria, hermano Andrés Colta, hermano Jaime. Bueno, no sé si me falta alguien más, pero todos los que han estado participando, Jessica también. Bueno, todos los que han estado participando de una u otra manera de este estudio bíblico. Y le damos gracias al Señor porque el único deseo mío, porque a veces la gente dice, ¿qué pensará el que enseña de nosotros? En verdad, lo único que yo deseo es que todo lo que usted aprende lo ponga en práctica. La palabra del Señor dice en la Biblia que es la espada del Espíritu. Es la espada. Usted es el guerrero y la Biblia es la espada. Y una espada no es sino para atacar, para entrar en combate. Si usted no sabe usar esta espada, va a estar en peligro. La espada es para defendernos. Así es que todas las preguntas que ustedes tengan no son malas las preguntas, todo lo contrario, las preguntas son buenas. Yo tengo muchas preguntas y por eso soy un buen estudiante de la Biblia, porque me sumerjo en la palabra del Señor. El tema de hoy, siguiendo con homilética en tiempos de crisis, vamos a hablar de las cualidades espirituales que debe tener un predicador o una predicadora. Vuelvo a hacer hincapié. Cuando hablamos de predicador y predicadora, nos referimos a cualquier persona, no importa el cargo que tenga.
Yo conozco pastores que son pastores y no son predicadores. Entonces, cuando hablamos de predicador y predicadora, nos referimos a todo creyente que tiene la oportunidad de predicar la palabra. Hay dos grupos, ¿cierto? Están los predicadores de oficio. Usted dirá, ¿quiénes son los predicadores de oficio? Bueno, yo soy predicador de oficio. Quiere decir que mi trabajo es predicar. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, habla de los que trabajan y predican. La cita bíblica, en Timoteo 5:17, los ancianos, se refiere a los obispos, ¿cierto?, sean tenidos por doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ya es un trabajo. Los que son predicadores de oficio, los que se dedican tiempo completo. Ahora, el cristiano nominal, el cristiano común y corriente, o sea, que no tiene cargo eclesiástico, debe predicar. Ahora, como yo lo comenté, creo al inicio de mes, hay un riesgo en decir que cualquiera puede predicar. No cualquiera puede predicar, sin duda. No cualquiera puede subirse al púlpito a predicar. Hemos visto ya los peligros que reviste el no tener un control tanto del que predica como lo que predica. Cuando es un predicador de oficio, quiere decir que esta persona ha recibido un llamado para predicar. Ahora, todos los creyentes en alguna etapa de su vida van a predicar, o sea, compartir el mensaje. Aquí voy a tomar un té porque hace un frío que ni le cuento, que mi esposa me puso esta tacita para que no me queme. Todo cristiano en algún momento de su vida predica. Tal vez no en un púlpito, pero sí da testimonio de su fe. Evidentemente, una persona que es predicador de oficio es una persona que durante prácticamente toda la semana predica. Yo comencé a predicar a los 11 años, me recuerdo. Y de ahí no he parado. Tuve la primera oportunidad para predicar, me recuerdo, en un evento de niños. En ese tiempo le llamaban los espigadores, ¿cierto? Y de ahí han pasado casi más de 30 años, más de 35 años. Y no recuerdo que lo haya dejado de hacer. Entonces, es porque tengo el llamado. ¿Por qué hago esta introducción? Porque hay muchas personas que tal vez no tengan el llamado a la predicación, pero en algún momento de su vida cristiana a usted le va a tocar predicar. ¿Qué es predicar? Es compartir el mensaje de la Biblia con alguien más. Y para que usted predique, ¿cierto?, sea un hermano o sea una hermana, no importa la edad que tenga, si usted quiere predicar y ser efectivo en su predicación, debe tener entonces en claro todos los puntos que hemos tratado. Hemos visto hasta ahora los peligros de los falsos pastores, falsos maestros, falsos líderes, de los falsos mensajes, hemos visto las cualidades negativas de todo esto, pero hoy vamos a ver las cualidades espirituales del predicador o la predicadora, que debe ser la oración, en punto 1 la oración, 2 el estudio de las escrituras, la lectura de las escrituras y la meditación, que es lo más importante. Me recuerdo en mi tiempo cuando fui formado como líder, pastor. Antes de ejercer como pastor en iglesia, fui ministro a prueba o ministro laico. Hace ya casi, en el 94 hasta ahora son 30 años, casi van a ser 30 años que recibí mi primera licencia. Pero antes de recibir esa licencia yo ya ejercía en áreas ministeriales, pero formalmente fue hace casi ya 30 años. Me recuerdo que tuve muy buenos maestros en homilética, o sea, en preparar sermones, en hermenéutica, en toda la parte técnica, pero en la parte espiritual también. De quien obviamente más aprendí fue de mi Señor Padre, ¿cierto? Pero todos esos valores, ¿cierto?, pasan a segundo plano cuando la persona recibe la gracia y la inspiración del Señor, que es lo que quiero hablar ahora. Entonces, tengo algunos versículos que voy a compartir con ustedes para tratar específicamente el tema de la oración,
la meditación, ¿cierto? Y el estudio de las escrituras. Quiero partir por la meditación. Yo sé que a muchos hombres no practican la meditación, lo ven como algo que es más femenino. ¿Y por qué lo digo? Porque sé que es así. Las mujeres son más dadas a la meditación, ¿cierto? No pensar es totalmente distinto. No confunda usted pensar, ¿cierto?, con meditar. La meditación es un ejercicio espiritual. Aquí hago un paréntesis. Cuando hablamos de meditación, se nos viene a la mente lo que practican otras culturas y otras religiones, que han sabido explotar esto a niveles peligrosos. Por ejemplo, el MT, que es la meditación trascendental, en muchas religiones se ocupa. En muchas ramas orientales se ocupa la meditación, los famosos monjes, ¿cierto?, tibetanos, los monjes chaolines, los monjes que están en los claustros en algunos lugares ocupan la meditación. Sin duda la meditación es una gran herramienta. El punto es que dentro del cristianismo no se habla de la meditación, no se toma en cuenta, no se considera, y la meditación cumple una función importante. La meditación no es orar, la meditación no es pensar, ¿cierto? La meditación es lo que vamos a ver ahora a través de la escritura. Hay muchos pasajes bíblicos que no hablan de esto, yo seleccioné solamente uno o dos por razón del tiempo. Pero hay uno en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, de uno de los patriarcas, ¿cierto?, que fue Isaac. En esto lo encontramos en Génesis 24:63, ¿cierto? Y se los voy a leer. Después usted anota las citas bíblicas, ¿cierto?, correspondientes. Génesis capítulo 24, perdón. Mire que tengo una tremenda Biblia y aún así se me juntan las letras. Ok, les voy a leer este Génesis, esta Biblia donde está nueva, las hojitas todavía están porfiadas, no se sueltan solas, pero ya va a entrar en línea ya. Dice Génesis 24, verso 63, con respecto a Isaac, ¿cierto? Isaac era el hijo de Abraham. Cuando Isaac era pequeño era el que iba a ser sacrificado, ¿cierto? Todos conocemos este pasaje bíblico. Aquí ya Isaac es grande, es adulto. Dice Génesis 24, verso 63. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Y después ya viene la historia de Rebeca, ¿cierto? Es el encuentro entre Rebeca y Isaac. Pero el verso que me importa a mí hacer hincapié un poco en esto es el verso 63, donde dice que Isaac había salido a meditar al campo. Yo sé de muchos hombres que quieren estar solos y no es para meditar, es para hacer maldades, ¿cierto? Los hombres que no son cristianos, cuando quieren estar solos, es para tener un encuentro con otra mujer, es para fumar, tomar, ¿cierto? Distraerse según ellos. Ese es el motivo del cual mucha gente, los hombres, quieren estar solos. Aquí dice que Isaac salió al campo a la hora de la tarde a meditar. Meditar no es preocuparse. ¿No? Meditar es precisamente, punto uno, concentrarse en lo que es loable, en lo que es beneficioso. Meditar, a diferencia de pensar, cuando usted piensa usted en usted mismo. Cuando usted piensa, entra en acción el ego. El ego, la palabra ego significa el yo. Cuando usted piensa, usted gasta todas sus vitaminas o las pocas que le queden en usted, en sus problemas, en cómo solucionarlos, en cómo salir de ellos, el por qué entró en ellos. Bueno, eso es pensar. Y el pensar, en verdad, no lleva a nada. Pensar humanamente. No hay evidencia bíblica del que el pensar nos ayude en la parte espiritual. Pensar en la parte humana nos ayuda a salir humanamente de los problemas, pero no espiritualmente. La meditación es la herramienta espiritual para yo poner delante del Señor con toda sinceridad como prioridad lo que Él quiere de mí y necesita de mí. Si nosotros vemos entonces Génesis 24:63, Isaac tenía este hábito.
de meditar. Sin duda él tenía sus ocupaciones. La Biblia dice que él era un patriarca, como lo fue su padre Abraham y como lo fue también Jacob, y una gran, grandes personas en el Antiguo Testamento eran patriarcas. ¿Qué implicaba ser patriarca? Jefe de un clan familiar muy grande, mucha gente a su servicio, en este caso siervo, esclavo, ¿cierto? Era una especie de hacendado, tenían muchos bienes. Los patriarcas también cumplían a veces funciones de pequeños reyes, ¿cierto? Tenían también sus pequeños ejércitos, pequeños escuadrones. O sea, era una vida muy ocupada la de estos hombres, pero no ponían como excusa no tener tiempo para meditar. Hoy me encuentro con muchas personas que lo primero que me dicen, me atacan a mí, me dicen, usted es un vago, usted tiene todo el tiempo del mundo disponible y usted puede hacer lo que quiera. No se trata de cuánto uno tiempo tenga. Yo tengo 24 horas y usted también tiene 24 horas. Yo no tengo 25 horas que el Señor me da una hora adicional. Todos tenemos el mismo tiempo. Ahora, cada uno sabe cómo lo ocupa. Isaac era un hombre muy ocupado, pero dice que él tomaba tiempo para meditar. Esto hablaba entonces de que Isaac había sido enseñado por su padre Abraham acerca del gran valor de las cosas espirituales. Todo parte de ahí. Abraham era un hombre rico, dice la Biblia. Era una especie de hacendado, tenía ganado, pero él no le transmitió esos valores materialistas. Aquí vemos a un Isaac preocupado en la meditación. Hoy día hay mucha gente cristiana que sufre enfermedades en su alma y en su espíritu porque se formó en un entorno pestilente. A usted que le cuesta servir al Señor como debiera, ¿por qué razones? Porque usted le sirvió al diablo. Siempre digo esto. Usted fue consorte de Satanás, estuvo en la corte del diablo, estuvo sujeto a la voluntad del diablo. A usted diga, no fue así. Sí, eso dice la Biblia. Pablo dice que toda la gente está sujeta al lazo de cautividad del diablo. Entonces, toda la vida usted estuvo haciendo eso. El diablo no solamente nos tenía oprimidos, sino que muertos espiritualmente. Ahora, cuando la persona viene a Cristo, tiene que aprender a vivir de nuevo. Por eso se llama nueva vida. Por eso se llama nuevo nacimiento. Es volver a nacer. Aprender a caminar, aprender a comer, aprender a relacionarse con los demás y con Dios. Todo es nuevo. Y una de las áreas del cristiano que más le cuesta es meditar, porque está acostumbrado a pensar. Usted en el mundo pensaba. Le craneaba aquí la croqueta. ¿Cómo hacerlo? Porque uno piensa, en el mundo uno hacía eso. Y el pensar, uno ocupa la lógica, lo racional. Ese es el peligro del pensar. La lógica y el pensamiento nos lleva a lo obvio. Pero usted tiene mucho respeto con Dios. Usted nunca va a orar a Dios y le va a decir, obvio, Señor. Pero por supuesto, Señor, es lógico, Señor, usted esas palabras las elimina de su vocabulario al orar con Dios porque usted sabe de que usted está hablando con el Dios creador de todas las cosas, que las cosas materiales son intransigentes para Él. Entonces, en el mundo usted pensaba, hoy usted tiene que meditar, que es totalmente distinto. Y para eso no hay una escuela, no hay un seminario, un curso bíblico donde usted se le inscriba para meditar. Vuelvo al ejemplo del inicio. En muchas corrientes religiosas del mundo se ocupa la meditación, pero se abre, voy a usar un término tal vez no tan correcto, pero después lo explico, se abren portales espirituales malignos, porque usted puede meditar, ¿cierto?, de acuerdo a los principios de la palabra, pero si usted cierra las escrituras y usted medita de manera errada, su espíritu queda descubierto, que es lo que le pasa a los monjes, ¿cierto? Estos monjes que usted ve que hacen cosas increíbles, muchos vuelan, levitan, flotan en el aire, tienen poderes prácticamente sobrenaturales sobre los elementos materiales, y no solamente lo hacen ellos, lo hacen los brujos, los hechiceros, todos ellos meditan. Un brujo, un hechicero, un tarotista, un gurú, un santero, un macumbero y toda esta gente que está en el mundo de las tinieblas, ellos antes de entrar en contacto con las entidades malignas, ellos meditan, si usted no lo sabía. O sea, ellos saben que la meditación lo que hace es entrar o abrir un portal para entrar en algo. Entonces hoy día hay mucha gente
cristiana que no practica la meditación. Estoy hablando toda esta introducción para el tema de cómo una persona que predica o enseña o alguien que quiere predicar o hablar de Dios, si no cultiva la meditación, su espíritu va a estar totalmente en otras cosas. Le va a costar un mundo concentrarse en lo que son las escrituras. Entonces ya tenemos el primer punto, que Isaac meditaba. Es solamente un ejemplo de todos los que hay en el Antiguo Testamento. Y sin duda no era un valor que solamente lo practicó eh, Isaac. Tenemos por cierto y seguro que todos los hombres a través de la escritura tenían ese hábito, que también Jesús lo tenía y lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿sobre qué puntos meditar? ¿Cuáles son los temas relevantes por los cuales nosotros podemos nutrir nuestra vida como predicador? O sea, si usted quiere predicar, si un día usted entró en su corazón la carga de predicar a un pariente, un amigo, un vecino, un conocido, o si usted ya es predicador, a nosotros los pastores, no, para nosotros principalmente este asunto. Muchos pastores siguen por el sentir, ¿cierto? Y no quiero herir a nadie con lo que voy a decir, pero muchos pastores, y yo que soy del gremio pastoral sé que es así, muchos pastores hacen esto en el culto, ¿no? Bajan el dedo y lo ponen ahí y ven el ambiente, si el viento de dónde sopla y como que mide la temperatura espiritual y dicen, bueno, esto es lo que yo voy a predicar. Tanto así yo he visto que muchos lo hacen. Y eso ocurre porque el pastor está absorbido en su humanidad, algunos en su carnalidad, otros envueltos en tantas otras cosas, que se pierde el objetivo de que él ha sido puesto allí, en ese lugar, como un portador y un portavoz del mensaje. El pastor necesita meditar en las escrituras. El pastor necesita meditar, no es su problema. Todos los pastores tenemos problemas. Todos los pastores tienen circunstancias difíciles, adversidades, montones de cosas. Pero el mandato no es meditar en eso, sino es meditar en la palabra. Vamos a ir al Salmo 119, verso 48, donde el rey David, que fue un rey excepcional, porque no solamente era rey, sino que fue un buen estratega militar, fue un músico, un muy buen músico y un gran músico, escribió también poesía, canciones, los salmos de hecho todos son la mayoría composiciones de él, pero también era un hombre que meditaba. Sus salmos reflejan muchos de los momentos que él tenía de meditación. Él habla mucho de la meditación en muchos de sus salmos. Tomé solamente unos cuantos capítulos y versículos de los salmos para que comprendamos lo que David nos enseña. El Salmo 119, el verso 48, nos dice en qué áreas David meditaba. Si David era el rey de Israel, un hombre que fue usado por Dios en profecías mesiánicas, ¿cierto? Nos da entonces a nosotros una base de cómo nosotros podemos entrar al tema de la meditación, todo en el contexto de predicar las palabras, compartir las escrituras. Yo estoy hablando de la previa, antes de que usted predique, antes de que usted enseñe, antes de que haga algo, usted debe meditar. No haga la locura de decir, voy a predicar, voy a hablar, si usted primero no se tomó un momento, un tiempo, una etapa de meditación entre usted y las escrituras. Salmo 119, verso 48, ¿qué dice? Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Maravilloso lo que el rey David dice. ¿En qué va a meditar? Dice uno. En los estatutos. ¿Qué son los estatutos? Hoy, en este mundo convulsionado de la política, se habla mucho de los estatutos. ¿Qué son los estatutos? Los estatutos son todas las leyes que en su conjunto conforman los pilares de una sociedad. Hay estatutos. Cada nación se rige por estatutos. Cada grupo o sociedad civil se rige por estatutos. Si no hubiesen estatutos no habría orden, habría caos, habría anarquía. Entonces, un estatuto es un pilar o un conjunto de pilares, ¿cierto?, que sostiene algo. David dice, voy a meditar en tus estatutos. O sea, lo primero que David nos muestra, entre tantas otras cosas que nos enseña, es que el hombre que va a predicar, la mujer que va a predicar, tiene límites. Usted ni yo estamos por sobre las escrituras, ni usted ni yo estamos por sobre la gracia de Dios. Yo he escuchado personas decir estupideces enormes
enorme, primero por ignorancia bíblica, primero por desconocimiento y después por atrevido. Yo he escuchado gente decir, Dios puede usar a cualquiera. Ya he dicho que eso no es así. Muchos dicen, ¿quiénes somos nosotros? Si Dios va a usar a alguien, incluso Dios puede usar a alguien en pecado. Bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué está haciendo usted entonces en el cristianismo? Guardándonos para Dios, viviendo en fidelidad, tratando de ser íntegros. Si Dios va a usar a cualquiera, entonces, ¿para qué? Pues me guardo. Entonces, hay mucha gente que enseña cuestiones que están peligrando con la apostasía, en el límite de lo que es peligroso. Sí, la única forma que yo podría argumentar un punto a favor en esa línea de pensamiento es cuando la Biblia dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Dios, dentro de toda su soberanía y su sola potestad, Él puede usar a alguien para deshonra. Entonces aquí el punto no es si Dios usa a cualquiera. El punto es que yo y usted debemos desear ser usados para vasos de honra. Entonces hoy hay mucha gente que se le nota, yo por lo menos como predicador experimentado, percibo cuando una persona está predicando, si esa persona ha tenido un momento de meditación en lo que va a hablar. Se le nota. Me ha tocado estar con personas que han predicado y la persona que ha meditado tiene un espíritu reposado. Es una de las características. Alguien que ha meditado y anda alterado, anda, eh, anda descalibrado, el tipo no ha meditado nada. Un paréntesis, a mí mucha gente a veces me manda preguntas, me dice, obispo, puedo hacer, o me dicen, a mi hijo le recomendaron la terapia de las flores de Bach, por ejemplo, que es un sistema de relajación. Hay otros que dicen, pastor, yo puedo hacer yoga, otros me dicen, puedo practicar la acupuntura. Cada uno tiene respuestas distintas, pero a lo que quiero llegar es que en el mundo hay un sistema en el cual a las personas se le abre esa puerta de relajo. ¿No? La gente quiere meditar, ¿cierto? O sea, quiere relajarse, ¿no? Liberarse de todo estrés y todas esas circunstancias, ¿cierto? Quiere relajarse y no meditar. Uno puede tener relajo, ¿cierto? A nivel físico, a nivel muscular, a nivel esquelético, ¿cierto? Acuérdense que el esqueleto es el soporte de la masa muscular y yo puedo tomarme X remedios, ¿cierto? Y andar totalmente, entre comillas, dopado. Eso es solamente un efecto físico, ¿cierto? Del cuerpo. También hay medicamentos que pueden traer cierto relajo en la parte de los estados anímicos de la persona, que eventualmente afectan los estados almáticos. Yo no aconsejo la medicación para la meditación. Eso es, si alguien lo hace, no tendría por qué hacerlo por razones espirituales. Voy a hacer otro paréntesis. Mucha gente que no es cristiana, por ejemplo, tiene estados de elevación, según ellos, sublimes, producto de haber consumido X droga, ¿cierto? Sea fumándola, sea inhalándola, sea masticándola. Y ellos dicen, entré en un periodo de meditación y yo he conocido personas que han dicho que han conversado con Dios después de haberse fumado, no sé, un peyote, una ayahuasca, una chicota o cualquier cosa. Y te lo dicen serio, no te dicen, mira, fue producto de que me volé, dicen. No, ellos dicen, fue así. Tuve una experiencia religiosa, ¿cierto? Te dicen ellos, porque cuando tenía eso en mi cuerpo, medité y entendí muchas cosas. A mí lo que me complica es que si la gente que no es cristiana es capaz, porque te hablo de gente no cristiana, entra en esos mundos, ¿por qué nosotros dentro del cristianismo, dentro de la iglesia cristiana evangélica, no importa la vertiente, tenemos hermanos que no meditan? No meditan. O sea, en el mundo los tipos entran para tener contacto con estos mundos malignos, meditan. Y resulta que ahora nosotros somos libres del pecado,
hemos venido al conocimiento del Evangelio, y el cristiano anda como cual oveja, ¿cierto?, en los pastos del reino, pero lo único que le interesa es comer pasto y tomar agua y dormir. Es una oveja torpe, una oveja regalona, una oveja en términos espirituales inservible. No nos olvidemos que la oveja no es un elemento de decoración. Nosotros nos gusta ver la oveja como un elemento de decoración. En la antigüedad, las culturas agrarias, sobre todo en las épocas antiguas bíblicas, los que tenían ovejas eran hombres poderosos. El que tenía más rebaños, sea de ovejas, de carneros, de cabras, de chivos, de camellos, de vacuno, y en el caso de otras culturas, como los no judíos, por ejemplo, los que apacentaban cerdos, o sea, el que tiene mucho volumen de animal es un hombre que es respetado. Cuando la Biblia dice en el Salmo 23 que somos ovejas de su prado, no es que seamos ovejas que estamos adornando la pradera celestial. Es porque Él tiene el poder de comprar estas ovejas. Nosotros somos ahora propiedad del Señor. Y una oveja produce. Entonces, hemos romantizado el término de la oveja, ¿cierto? Y no le hemos podido transmitir ni enseñar a las personas que tenemos responsabilidades espirituales. Y una de las responsabilidades del creyente es meditar. Punto uno, hemos visto, meditar en los estatutos. Dice eso el Salmo 119, verso 48. Meditaré en tus estatutos. Usted antes de predicar, antes de hablar, antes de predicar, enseñar, aconsejar o compartir un pensamiento de la palabra con alguien, quien quiera que sea, usted debe meditar en eso que va a hablar antes. La meditación sirve para separar sus pensamientos de lo que dice la Escritura. ¿Cómo yo sé cuando alguien está predicando y no ha meditado? Porque el tipo lo que hace es manosear las Escrituras. Pone sus ideas, sus pensamientos, sus opiniones, ¿cierto? Pone su formación, pone su criterio, sus sentimientos, pone todo. Cuando una persona medita, lo primero que entiende es eso. Hay un límite. Y yo debo ser un portavoz y un portador del mensaje. Yo ni usted tenemos la autorización divina para insertar dentro de ese mensaje cosas que Dios no ha dicho. De hecho, a través de todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo hay advertencias, los famosos hay, contra quienes, ¿cierto?, han mutilado el texto de la palabra. Entonces, tenemos en el verso 48 un gran valor que nos enseña el rey David, que es meditar en los estatutos. Y el verso 27 del mismo Salmo 119, dice el verso 27, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Ahora tenemos entonces que David nos habla de meditar en las maravillas de Dios. Dice, para que medite en tus maravillas. ¿Cómo yo voy a predicar lleno de frustraciones, lleno de complejos, lleno de todo lo que es mi humanidad? Ahora yo sé lo que está pensando, es decir, bueno, entonces, ¿quién va a predicar si nadie está en ese estado de libertad plena? Quiero insistir en el punto. La meditación es para ponerme a mí en el lugar que me corresponde. Yo, dice David, meditaré en tus maravillas. Lo que yo sienta, lo que yo viva, no sirve. Por lo menos para acoplarlo con el mensaje bíblico no sirve. Por eso tú ves que muchos que predican conmueven a la gente. La gente llora, se emociona, pero no hay cambio. En este tiempo que nosotros estamos viviendo, este punto es tan importante porque la Biblia dice, y he mencionado este versículo en otras ponencias que he traído, dice Pablo que en el último tiempo habrá espíritu de error y doctrina de demonios. Este espíritu de error y doctrina de demonios se trasvasijan en personas que son espiritualmente castrados, inertes, inoperantes, inútiles. O sea, no saben lo que es meditar, no pueden meditar. Ahora usted dirá, pastor, nunca había escuchado esto. Bueno, tal vez usted nunca lo escuchó, pero sí sintió el llamado en su corazón en algún momento a estar usted solo con las escrituras. Eso es meditar. Entonces tenemos dos valores importantes: meditar en los estatutos y meditar en las maravillas. Eso dice, meditaré en tus maravillas. Ahora tenemos el Salmo 77, verso 6,
una tercera, eh, un tercer punto que nos entrega David, entre tantos otros, estoy resumiendo solamente lo más importante, pero el Salmo 77, verso 6, nos muestra a David para qué es importante meditar. Hemos visto cuál es el objetivo de la meditación, cuál es el cauce de la meditación, por qué debemos meditar. Pero aquí vamos a ver para qué. ¿Para qué es importante meditar? Porque usted dirá, bueno, pastor, entendí, pero ahora, ¿qué consigo con esto? Bueno, el Salmo 77, verso 6 dice, me acordaré, leemos el Salmo 77, verso 6, me acordaré o me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, ¿m? Y mi espíritu inquiría. Meditar me lleva a inquirir. Inquirir quiere decir buscar. Por eso es importante que el que va a hablar de la palabra de Dios medite. Porque la única forma de inquirir, que es buscar, es si previamente ha meditado. ¿Qué pasa? Usted me dirá, pastor, ¿y qué pasa si yo no medito? Bueno, lo que usted va a transmitir va a estar muerto, seco, va a ser palabra de Dios, pero no va a tener lo que a usted a veces le ha ocurrido cuando ha escuchado a un predicador. Da mucha información, es correcto, emociona humanamente, pero no sopla vida. Esa es la gran diferencia de un mensaje bíblico, de un mensaje que viene de parte de Dios, ¿cierto? Que está empapado de lo que es el corazón de Dios y del mensaje que no. Este versículo es claro, Salmo 77, verso 6. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Tu espíritu empieza a buscar qué es lo que Dios desea hablar, qué es lo que Dios desea transmitir. Porque el mensaje no es lo que la gente quiere escuchar. A usted le va a tocar predicar o hablarle a algún amigo, un pariente, un vecino, un conocido. Y ellos quieren oír algo, ¿cierto? Que les acomode, que les endulce el oído, que les endulce el alma. Eso no es un mensaje. Usted no puede, ¿cierto?, trastocar los principios que rigen las escrituras. Usted tiene que hablar lo que usted haya encontrado luego de haber meditado. Pongamos este caso hipotético, ¿no? Que no existe, pero muy bien puede ser real para muchos de ustedes. Usted tenga un pariente conocido que esté lejos de Dios. Usted ya ha orado, lo ha entregado al Señor, pero uno dirá, ¿cómo lo hago? Usted no tiene que hacer nada, porque la Biblia primero enseña, Jesús dijo, nadie viene a mí, o sea, Jesús, si mi Padre no le trajese. Lo punto claro. Lo otro dice de que debemos sembrar la palabra. Y dice que la palabra del Señor no volverá vacía. Entonces, nuestro mandato es sembrar la palabra, que es predicarla, comunicarla, transmitirla. Pero para predicar la palabra, para transmitirla, sea verbalmente, o sea a través de que usted lo escriba o mande un mensaje de texto, de audio, WhatsApp, pero usted transmita, no es llegar y hacerlo. Usted tiene que meditar, orar, Señor, voy a meditar en esta situación. Medito en tus estatutos. Usted no tiene que meditar en los problemas de las personas. Si usted hace eso, usted, la poca vida y la poca vitamina que le queda se le va a gastar. David aquí nos deja claro, usted no debe meditar en los problemas de otros, debe meditar en los estatutos de Dios, debe meditar en las maravillas de Dios, concentrarse, meditar es pensar, es ver cuán grande es Él, cuán pequeños somos nosotros. Y meditar me lleva a inquirir, a querer buscar qué es lo que Dios desea. Y una vez que usted empieza en esa búsqueda, se cumple entonces lo que Jesús había dicho como gran maestro, ¿cierto?, a las multitudes. El que busca halla, al que llama se le abrirá, el que pide recibe. Entonces, en esa búsqueda, cuando dice mi espíritu inquiría, ya no te habla de la mente, de la parte racional, ¿se da cuenta? Porque si usted medita, su espíritu queda libre para buscar las cosas de Dios. Si usted no medita,
su espíritu no va a buscar nada de las cosas de Dios. Su espíritu se va a poner tonto, torpe, ciego, va a andar dándose cabezazos con las cosas y usted humanamente va a querer darle, ¿cierto?, a alguien una solución que por lo demás ni se puede aplicar ni siquiera a usted mismo. Entonces, el orden bíblico es ese. Usted medita, luego su espíritu inquiere, su espíritu va a empezar a buscar. Y es su espíritu, ya no es su parte racional, no es su parte intelectual, no es su parte humana. Entonces, nos encontramos luego con Jesús, cuando Jesús oraba solo. Hemos visto el tema de la meditación, que es importante. La meditación igual tiene esa característica de que uno tiene que estar solo para meditar. Usted no puede meditar en medio de un estadio. No puede meditar cuando hay bullicio. Por eso dice que Isaac salió al campo solo, porque seguro la señora ahí estaba, no sé, preparando el puchero, las cazuelas, los niños gritando por allí, jugando. El ambiente en torno familiar no te permite meditar, a no ser que sea a las 3 de la mañana y estén todos durmiendo. Pero Isaac tuvo que salir, ir al campo, dice, a meditar. Usted me dirá, pastor, es que yo no tengo, haga el tiempo. Así yo conozco gente que hoy ya está planeando ir de vacaciones en enero del próximo año. Está juntando dinero en un chanchito, en una alcancía, y está viendo la teñida del verano. Se proyectan, faltan meses todavía, pero dicen yo voy a salir a mis vacaciones. ¿Cómo le va a costar tanto entonces espiritualmente decir yo quiero tener... La meditación es eso. La meditación es un tiempo entre usted y Dios, donde usted entra a ser alguien irrelevante y se para como un espectador a mirar las maravillas de Dios, los estatutos de Dios. ¿Cómo usted va a hablar? Eso es lo que a mí ya me voy a empezar a, como dicen para los se me calientan las manos ya. Lo que yo no logro entender, cómo gente predica de los estatutos de Dios sin nunca ha meditado en ellos. Yo escucho montones de predicadores, conozco gente que ha predicado por muchos años, yo los veo y yo digo, este tipo no tiene pero un átomo de haber meditado en lo que está hablando. Cuando tú meditas en los estatutos de Dios, en la palabra de Dios, cada versículo, cada capítulo, cada línea, cada párrafo, cada letra, cada sílaba, esa cuestión se te mete en los huesos y tú tiemblas ante la autoridad de la palabra. Entonces, vamos a ver que la meditación no puede ir separada de la oración. Esto lo vemos en Mateo 14, 23. Me gusta mucho leer acerca de Jesús, su ministerio, y sin duda conmueve el ministerio público de Jesús cuando andaba, ¿cierto?, con la chusma, el populi, ¿cierto?, el pueblo, la gente que lo apretujaba y pedía milagros, sanidades, y era un ministerio muy agitado el de Jesús. Tenía días glamorosos y otros días había pelea, pero los momentos más grandes de Jesús era cuando él estaba solo. Esto lo vemos en Mateo 14, 23. Mateo 14, 23. Dice el texto de la escritura, Mateo 14, 23. Y despedida la multitud, nos podemos imaginar cerrar nuestros ojos y una multitud, no sé, 1000 personas, 3000 personas. Dice, despedida la multitud, o sea, les dijo, chao, que ese es un tema que a muchos pastores, muchos líderes les cuesta. Si usted es pastor, si es líder y no aprende a desconectarse de la gente con la que usted trabaja, usted va a terminar siendo cadáver. Yo conozco muchos pastores, yo siempre lo digo, yo soy 24/7. O sea, si alguien me llama, cualquier día, cualquier hora, yo voy a estar disponible. No voy a decir, no puedo, no tengo tiempo, no, estoy disponible. Pero tiene que haber un momento en el que el pastor, el que es predicador, sobre todo el que es predicador, debe tener un momento a solas. Esto lo vamos a ver en lo que Jesús dijo. Despidió a la multitud, subió
al monte a orar aparte, porque Jesús oraba con sus discípulos. Él tenía el hábito de orar con sus discípulos, pero él también oraba solo. Solo. Que es distinto orar con 2 o 3 hermanos, tus líderes, ¿cierto? Tu grupo familiar, a orar solo. Dice, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. El texto es claro. Subió al monte a orar, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. No oró hasta la noche, sino dice oró simplemente, pero llegó la noche y estuvo todo el resto de la tarde hasta que anocheció solo. La meditación implica soledad. A muchos pastores, muchos líderes, ¿cierto? Hay 2 grupos. Están los que, yo he conocido personas que son llamados al ministerio, pero les cuesta desenvolverse con las personas. Con el tiempo se aprenden a tratar con las personas. Y hay otros que se extralimitan, piensan que son star, ¿cierto? Así como están los rock star, las estrellas de cine, el pastor piensa que él es un pastor star, que tiene que estar ahí con las luces, ¿cierto? Aquí me ponen luces a mí porque yo soy oscuro, como un Super 8, pero aquí mi esposa se preocupa de la buena iluminación, porque si no hubiera iluminación no me vería. Pero no es que me gusten las luces, es por un tema más de que usted me vea bien. Pero yo conozco pastores que les gustan las luces del altar. Y no por buena iluminación, sino por lo mediático, sobre todo el tema del área de las plataformas. Pastores que son ególatras, ¿entiendes? Y cuando hablo de pastores, hablo de pastoras, de líderes, mujeres, diáconos, obispos, apóstoles, ancianos, presbíteros, guía de obra, encargado de obra, no importa. Dios nos llamó a servir a nosotros. Tengamos el aplauso de la gente o el reconocimiento de la gente o la oposición de la gente, independientemente de las circunstancias, Dios nos llamó a servir. Y la forma palpable de servir de un hombre y de una mujer es que cumpla con la misión que Dios le entregó, que es predicar. Así sean 1 que tú tengas que te oiga, o sean 1000, no importa. El punto es que tú debes cumplir con lo que Dios te puso. Usted dirá, pastor, yo tal vez en mi iglesia o no me pueda congregar regularmente. Tu auditorio es tu familia, tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, tus parientes. Ellos son tu auditorio. Ellos tienen que ver en ti un hombre, una mujer que ama las escrituras, que respeta la palabra. Y alguien que la transmite, que eso es predicar, transmitir la palabra de Dios. Entonces el texto nos dice que cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. No te habla de esa soledad que no tenía apoyo, no, sino te habla de esa soledad que necesita el hombre de Dios y la mujer de Dios. Necesita de tiempo en tiempo estar solo para orar y para meditar. Tenemos otros pasajes bíblicos que nos siguen orientando un poco, luego ya de haber entendido que el pastor o el líder o quien quiera que sea, quien predique, necesita meditar, necesita orar, necesita tener ese tiempo solo, ¿cierto? Todo esto son previas antes de que uno transmita el mensaje. Ya luego entonces viene la parte que Pablo le explica a Timoteo, ¿cierto? En su primera carta, primera de Timoteo capítulo, lo tengo aquí, 4:13. Lo voy a leer. Primera de Timoteo 4:13 dice: entre tanto que voy, este es Pablo, que le escribe a Timoteo, ¿cierto? Pablo estaba en otra ciudad, en otro lugar, y se iba a encontrar con Timoteo, ¿cierto? En ese lugar. Y en ese intertanto, ¿cierto? Mientras aún voy de camino, le dice a Timoteo, le dice 3 cosas. Timoteo, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. 3 cosas que hoy día muchos pastores
me dirijo principalmente a los pastores porque son los que están en el oficio de predicar, pero no solamente ellos, sino todos los cristianos. Quisiera creer que no incumplen esto. Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura, evidentemente la lectura de la palabra. La exhortación es la predicación, ¿cierto? Y la enseñanza. ¿Cómo usted va a enseñar? ¿Cómo usted va a predicar? ¿Cómo usted va a exhortar? ¿Cómo usted va a transmitir la palabra si no lee, si no conoce el texto? Por eso Pablo comienza diciendo, ocúpate en la lectura. Timoteo era un hombre que había recibido el llamado de Dios, tenía dones, pero Pablo le dice, tienes que leer igual, ocúpate en la lectura, tienes que estar ocupado, tienes que leer. No le crea, atención con lo que voy a decir, atención barra, no le crea a esos que dicen, Dios me mostró, Dios me reveló, y el tipo nunca leyó. Porque Pablo le está diciendo a Timoteo, y Timoteo no era un hermano, Timoteo era un joven obispo. De hecho, no solamente era obispo, era un presbítero. Estaba a cargo de un grupo de iglesias y de pastores. Y Pablo le dice, ocúpate en la lectura. ¿Qué hubiera pasado si Timoteo, como nosotros decimos en nuestro buen español, se manda a las partes? Yo soy Timoteo, Dios habla a través de mí, soy el ungido de Jehová, Dios me revela. Pablo inmediatamente, conociendo cómo era él de severo, le saca tarjeta roja y lo tira fuera del ministerio. Porque Pablo era un hombre que sabía de la implicancia que tenía la preparación de un hombre a cargo de otra gente. Entonces le dice, ocúpate de la lectura. Cuando un hombre o una mujer que va a predicar lee, ¿cierto? Dice, ocúpate de la lectura. Eso es lo básico, es el piso, es lo mínimo que se requiere de una persona que va a predicar o que va a hablar de la palabra. Después dice, ocúpate en la exhortación y en la enseñanza. Aquí hay mucha gente, y este es un golpe de Pablo a mucha gente que lee. Hay mucha gente que lee. Yo sé, yo conozco montones de personas que leen la Escritura, pero no trabajan para Dios. Conocen las Escrituras. Pablo les dice, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación y ocúpate en la enseñanza. ¿Qué pasa con usted, mi estimado hermano, mi estimada hermana, que ya ha leído la Biblia? ¿Por qué no la comparte? Eso es exhortar. Exhortar es amonestar, predicar o enseñar. Si usted ya la ha leído, usted puede compartirla. Ahí vamos entendiendo entonces que todo cristiano es un propagador del Evangelio. Pero estas tres cosas son importantes. Ahora, el apóstol en el verso 15 dice, ocúpate en estas cosas. O sea, en la lectura, ¿cierto? En la lectura, en la exhortación y en la enseñanza dice, ocúpate en estas cosas, el verso 15, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, Pablo le dice, no hagas un curso solamente una vez al año, no, esto es permanente. Le dice, ocúpate en ellas, mantente ocupado siempre, en la lectura, en la predicación y en la enseñanza. Mantente en eso, le dice. ¿Para qué dice? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, Pablo lo que está diciendo, si tú te nutres de la palabra, te ejercitas en la enseñanza, en la exhortación, tu aprovechamiento, o sea, todo eso que tú estás adquiriendo, sea manifiesto a todos. La gente se va a dar cuenta, Timoteo, que tú eres un hombre de Dios, porque estás empapado de las Escrituras. Si en el fondo es eso. ¿Cómo usted sabe que tal fulano es un hombre o una mujer de Dios? Es porque está empapado de las Escrituras. Si usted come mucho ajo todos los días, lunes, martes, hasta el domingo, y luego pasa lo mismo, usted después el olor a ajo se le va a salir por los poros, porque está impregnado de eso. Es lo mismo. Cuando una persona se impregna de las Escrituras, lee, enseña, exhorta, o sea, la comparte de alguna u otra manera, eso se empieza a impregnar en usted. Usted me dirá, pastor, yo no predico, no lo hago, puede hacerlo. Hoy con todos los medios de comunicación que tenemos, usted puede hacerlo, compartir un versículo bíblico.
Pero no es llegar y compartir, a eso es lo que quiero llegar. Usted debe meditar, debe orar, debe pedirle al Señor guianza y dirección. Y cuando usted lo hace bajo la dirección de Dios. Porque a lo mejor usted va a querer enviar un versículo bíblico que no sea el correcto. El otro día mi hija agarró todo esto, hay como 4 que tenemos aquí, todos. Me dijo, papá, los ordené y los leí todos, uno por uno, dijo. Y me di cuenta que hay muchos repetidos, dijo. Y todos hablan cosas lindas, me dijo. No hay ni uno que diga cosas, y se dio cuenta de eso, cosa que uno ya también se da cuenta. Aquí la sociedad bíblica no te van a vender cosas que digan cosas desafiantes. Todos te van a vender puros versículos lindos, los panes de vida. Hay que hacer uno con versículos de juicio, ¿cierto? Y los ordenó todos, no sé, este debe tener unos 50, 60, debe haber habido como 200. Se cortó la luz un día y ahí se entretuvieron leyendo los panes de vida. Me dijo, hay muchos repetidos, dijo. La mitad tal vez me dijo, pero el resto, todos hablan de cosas lindas, me dijo. Y así hay mucha gente. A veces usted siente esa tentación. Voy a compartir una palabrita con alguien. Pero usted no puede compartir lo que usted quiere, lo que usted siente. Porque si usted no ha meditado, usted ha pensado y usted piensa que esa persona necesita. No, usted no tiene que pensar nada aquí. Usted tiene que meditar. Que su espíritu inquiera, busque. Y Dios, cuando ve que su búsqueda, su espíritu, no su mente, sino que su espíritu está buscando la guianza de Dios, el Señor le va a decir, esta palabra es para esa persona. Y usted la va a transmitir sin temor, sino que la va a transmitir con autoridad de parte de Dios. Segunda de Tesalonicenses 3, el apóstol Pablo nos dice que debemos orar. Hemos visto que orar y meditar son dos cosas que son importantes. El elemento de la soledad también ya lo he comentado, y el elemento de la lectura de la palabra nos ejercita para compartirla a través de la exhortación o la predicación. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 en adelante. Mira, aquí el apóstol nos dice con respecto al tema de la predicación, a la transmisión del mensaje bíblico, en qué dirección debemos orar nosotros. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, segunda de Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Punto 1, parto por esta primera línea importante. El apóstol Pablo, ¿a quién le pide que ore? A los hermanos. Los hermanos deben orar. Si hay alguien que es hermano y dice que no ora, el tipo está perdido en la noche. Está perdido el tipo. El cristiano, el que es hermano en la fe, ora. Y ora con propósitos específicos. No ora para que el kilo de pan baje de precio. Esas cuestiones son irrelevantes, hermano. Cosas terrenales, banales, mundanas, que no nos ayudan a la causa del Evangelio. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Quiénes nosotros? Pablo y sus compañeros que eran predicadores. Usted debe orar por mí. Debe orar por los que predicamos. ¿Por qué razón dice el apóstol Pablo? Orad por nosotros, porque ellos eran los instrumentos para llevar el mensaje. Dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Ese es el objetivo, hermano. Ese es el objetivo. Usted debe orar por los que predican. Yo oro por los que predican, para que Dios los use. Ahora, aquí viene el punto. Ahí nosotros nos estancamos y pensamos que Dios va a usar a cualquiera. No es así. Tienen que ser instrumento escogido, como Pablo recibió esa palabra de parte del Señor por medio del pastor que lo fue a visitar. Instrumento escogido me es este. Pablo no era un estúpido, no era un tonto, no era un ignorante, era un hombre que tenía todo el bagaje y la preparación que Dios lo transformó para ser un instrumento. Por eso el hombre de Dios debe prepararse, debe equiparse, sobre todo en este tiempo. Pero los valores intelectuales cumplen con su rol, pero lo más importante es la meditación, la oración, el encauzarnos en lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Orad para que la palabra del Señor corra. ¿Qué quiso decir el apóstol que la palabra del Señor corra? Corra quiere decir que siga su curso, que nada impida que la palabra del Señor
llegue a donde tiene que llegar. O sea, Pablo está diciendo de que hay obstáculos. Hay obstáculos tanto desde el mundo espiritual demoníaco, como hay obstáculos desde el punto de vista humano terrenal. Cuando el diablo no puede enviar a alguno de sus diablos a hacer el trabajo, envía a personas. Déjeme decirle, hermano, que el diablo es tan astuto que es capaz de destruir a una persona por medio de sus sentimientos. Por eso la meditación es importante. El otro día veía un caso, porque hay cosas que pasan a veces, uno las lee. Hay libros muy buenos, yo regalaba tantos libros, pero hay un libro que son como ilustraciones reales, verídicas, anécdotas, para compartir, ¿cierto?, en los sermones. Eso lo vamos a ver en las últimas dos ponencias. Materiales, ¿cierto?, que son aconsejables y los que no, para utilizar dentro de una enseñanza o de un mensaje. Pero otro día veía una historia hace tiempo atrás que me hacía meditar en esto, de un hombre, creo que era un guardabosque en Canadá, creo, que cuida los bosques, ¿cierto? Y el tipo, durante casi los 70, o sea, casi 50 años que fue guardabosque, creo que un poco más, eh, en esa zona que había muchos rayos, ¿cierto? En casi 7 ocasiones lo golpeó un rayo. Y estaban las muestras, creo que hay una exposición de las ropas de él, donde los rayos le rompían la chaqueta, el casco, el uniforme, una descarga eléctrica, pero brutal. Nunca murió. Nunca murió este hombre. Durante todos los años que a los peligros que estuvo expuesto en los guardabosques, ¿cierto? No sé si tú, cuando tú eras niño, viste la serie del oso Yogi, ¿cierto? El oso Yogi está ambientado ahí en esos bosques canadienses. Ahí en esa zona que hay grande, de hecho la bandera de Canadá tiene una gran hoja, ¿cierto? Porque es el símbolo de esa zona muy extensa de bosques grandes. Bueno, el tipo es que este hombre, ¿cierto? De casi 70 años, sobrevivió a muchas cosas, incluida 7 ocasiones en distintas épocas que le cayó rayo y no le pasó nada. Se jubiló, al poco tiempo se suicidó. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó? ¿Por un desamor? Creo que tuvo una experiencia de un amor no correspondido y el hombre terminó con su vida. O sea, increíble, o sea, y la persona que transmitía esta historia hacía una reflexión sobre eso. Cómo a veces el diablo busca la forma de destruir a alguien de forma fuerte, terrible, pero después prueba de la manera más sutil. En la Biblia vemos que eso pasó con el pueblo de Israel. También pasó con la iglesia. Mientras la iglesia fue perseguida, mártires, sufrimiento, todos los hermanos fieles. A tal punto eran perseguidos, dice la Biblia, que uno de los gobernantes mató a filo de espada al hermano que estaba en Jerusalén. Creo que fue Santiago. Pero todos los hermanos hacían oración. Todos los hermanos clamando al Señor. Pecho en tierra. Humillado. Pero ¿qué nos cuenta la historia? El diablo intentó por ese medio eliminar a los cristianos cuando se dio cuenta que los cristianos eran resistentes, firmes a las pruebas, firmes al martirio. El diablo usó otra estrategia: buena economía. Ya terminó la persecución y los que eran perseguidos pasaron a ocupar cargos dignatarios dentro del imperio, y eso trajo la muerte espiritual para la iglesia. A muchos cristianos que han recibido el llamado a predicar les pasa eso. Muchos cristianos que han recibido el llamado a predicar, yo conozco muchos que han recibido el llamado a predicar. El diablo antes no los votó. O sea, los intentó votar de muchas otras maneras. Pero cuando reciben el llamado, el diablo cambia de estrategia y le empieza a meter temores, angustias y todo ese tipo de cosas. En esto que nosotros hemos visto, el apóstol, ¿qué dice? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Estas dos cosas son lo más importante. ¿Cómo yo sé que el hombre de Dios está siendo usado por Dios? Porque la palabra del Señor corre, fluye. Es la palabra de Dios, no es el hombre hablando, no es el intelecto, no es la sabiduría humana, es la palabra de Dios que corre y es glorificada.
¿Cómo yo sé que yo, Hernán Toledo, soy usado por Dios? Porque cuando la gente habla, sé que glorifica a la palabra, no me glorifica a mí, porque yo soy un tipo estúpido, tonto, ignorante, necio, no tengo apariencia, no tengo garbo, no tengo elegancia, nada. Es solo la palabra de Dios en mi vida. Entonces las personas dicen, ¿cómo Dios usa a este hombre? Evidentemente tiene que ser Dios, porque si no fuera Dios, este tipo no vale nada. Eso es lo que Pablo dice. La palabra sea glorificada. Cuando se glorifica al portavoz de la palabra, quiere decir que alguien está haciendo mal el trabajo. El deber nuestro es de que la palabra sea glorificada, no el portador de la palabra. Ahora, el apóstol sigue hablando en el verso 2 con respecto a esta sociedad que hay entre la oración, el primer eslabón de la cadena, la oración, la meditación, la lectura. Todo esto es con un solo propósito, dice Pablo. Oren para que seamos librados de hombres perversos y malos. Estos hombres perversos y malos son los que obstaculizan la palabra. Dice para que seamos librados de ellos, porque no de todos es la fe. Bueno, me quedan otro punto importante que quiero mencionar con respecto a lo de Jesús. Volver un poquitito a Lucas 11.1 con respecto a la oración. Un tema que lo había notado y lo puse aquí. Hay un libro que se los voy a enviar al grupo de WhatsApp, que fue un libro que se me entregó a mí, les daba la fecha que hace casi 30 años recibí mi primera credencial como ministro a prueba, o laico, como se le llamaba en esos años. Pero cuando ya fui un ministro licenciado, que fue allá por el 2000, creo que fue el 2004, hace harto años, ya casi 20 años atrás, cuando recibí mi primera licencia formal como pastor, ¿cierto? Se me entregó un libro. Lo presté, nunca más volvió el libro, pero lo tengo en digital, que se llama Orad, luego predicad. Me acuerdo que cuando leí ese libro lloré. Yo ya lo conocía antes, pero es distinto cuando fui pastor. Y se me metió en el alma eso de que el que ha orado bien va a predicar bien. ¿Cómo tú sabes que el que está predicando realmente es lo que dice ser? Es porque lleva una vida de oración. Es un libro pequeño, no tiene más de 60 páginas. Se lo voy a enviar al grupo para que lo lean, si quieren imprimirlo, un pequeño libro, pero es muy bueno, uno de los mejores libros con respecto a ese tema. Orad, luego predicad. ¿Qué es lo que Jesús habla en Lucas 11.1? Yo lo quiero leer para que nos quede claro de que uno predica con el ejemplo. Uno predica con el ejemplo. Usted predica con el ejemplo principalmente. Lucas 11, verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Por qué estos hombres le pidieron a Jesús que les enseñara a orar? Porque lo vieron a él orar. Es una cuestión que el texto lo dice, está ahí claro. Ellos vieron a Jesús orar y como vieron que Jesús oraba, sintieron respeto hacia ese hombre. Sintieron no solamente respeto, sino credibilidad. O sea, nuestro Jesús no solamente dice que ora, lo vemos orar. Entonces, Él nos puede enseñar a orar. Una persona que predica y no vive lo que predica, ¿qué es lo que produce? Desconcierto, desazón, defrauda, que es en el ambiente en que más nosotros nos movemos. Yo sé que ahora le vienen tal vez a su mente montones de personas a cuales usted ha escuchado que predican y los tipos no son como los fariseos de la época de Cristo, ¿cierto? Que decían muchas cosas que técnicamente eran correctas, pero en la práctica ellos no la hacían real. Entonces Jesús, Lucas 11.1, dice que Él oraba y los discípulos veían que Él oraba y por eso Él podía enseñar con el ejemplo. El último versículo, que para mí es muy importante, el tema de lo que voy a concluir ahora, ya estamos en la hora, Colosenses 4.3, que nos dice lo siguiente, nos habla de que la predicación abre puertas.
Colosenses capítulo 4, verso 3. Dice así el texto. El apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Pablo vuelve a hacer hincapié ahora a otra iglesia de orar por ellos, los que predicaban, dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. ¿Se da cuenta? Entonces usted no puede, atención a esto, usted no puede hablarle a alguien si primero usted no ora como Pablo enseñaba. No es que usted diga, voy a llegar y predicar, voy a llegar e ir a hablarle a esta persona. No, usted tiene que orar como Pablo lo dijo. Hermanos en Colosas, oren por nosotros. ¿De qué manera, Pablo? ¿De qué manera oramos por usted? Dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Porque si usted se pone a predicar y esa puerta no está abierta, usted no va a poder predicar. Usted va a hablar, sí, pero ese mensaje no va a llegar a ningún lado. ¿Quién abre la puerta? El apóstol le está diciendo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Usted va a predicar con toda libertad cuando esa puerta quiere decir esa situación, esa circunstancia, esa persona, esa familia, esa ciudad, donde quiera. Si esa puerta se abre, usted puede ir. Ahora, lo peligroso es que si el Señor abre esa puerta y usted no va a predicar, déjeme decirle que yo no quiero estar en su pellejo. Si el Señor abre esa puerta y usted no va a predicar, usted está en un problema. Pero también está en un problema si usted va a predicar y el Señor no le abre la puerta. Entonces lo correcto es orar como el apóstol Pablo dice. Oren por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Ahora, ¿cuál es el motivo de predicar? El texto lo dice, Pablo lo dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. El texto lo dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Porque, ¿cuál es el misterio de Cristo? El misterio de Cristo es lo que se le revela al creyente, porque es un misterio para aquellos que no lo conocen. Para ellos se les presenta un Cristo oculto, pero una vez que nosotros hemos recibido el mensaje, se nos ha revelado. Ok, voy a dejar hasta acá todo lo que es los puntos que les había mencionado que íbamos a tratar hoy. La oración, la meditación, la lectura y los otros puntos que hemos tomado. Hoy es 21, el lunes 24 y el viernes 28 y luego el lunes 31. Nos quedan las últimas 3 ponencias. Y el 28, si Dios quiere, vamos a tener, ¿cierto?, la ponencia con el pastor Roberto Valenzuela, y ya en agosto vamos a tomar el tema de consejería y asesoramiento pastoral, cómo aprender a ayudar a otras personas en diferentes problemas y circunstancias, qué hacer y qué no hacer. En agosto vamos a ver todo eso y ahí vamos a grabar con algunos de ustedes las otras ponencias. Dios les bendiga, ha sido una bendición compartir con ustedes. Cualquier pregunta o duda me la envían al WhatsApp, ¿ya? Bendiciones, Dios les bendiga.